Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 11, donde dice: Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús le está instruyendo a sus discípulos sobre lo que debían de hacer cuando fuesen mal recibidos en cualquier lugar a donde llegaran para cumplir la misión que Él le había encomendado. La hospitalidad era uno de los distintivos culturales de las gentes de los tiempos de Jesús. Sin embargo, note que se aprecia que no se trataba tanto de ser escogidos una noche o un tiempo corto, sino que podía comprender también una estancia más prolongada. Y el Señor se refiere a un determinado hipotético lugar. El uso del lugar o sitio podría comprender desde un pequeño caserío hasta un territorio extenso, con lo que está hablándoles de cualquier lugar a donde no fuesen recibidos. Note que la forma verbal recibiere tiene también sentido de acoger, esto es, de dar la bienvenida y prestarle la atención que requieren. Pero por otro lado, el rechazo no tenía que ver solo con la falta de hospitalidad, sino que comprendía al mensaje que predicaban. Entonces, a ser rechazado el mensaje, también lo serían los mensajeros. Y cuando esto ocurría, debía seguir el ejemplo del Maestro, como acababa de ocurrir en Nazaret, donde Jesús, dejándolos, salió del lugar para predicar el Evangelio en otras partes. Versículo 6. Inmediatamente sigue una pregunta, acción que debía producirse a causa del rechazo, ya que cuando dice saliendo del lugar debían sacudir el polvo de sus pies. Ahora bien, ¿qué significado tenía este acto en los tiempos de Jesús? Es sabido que los judíos que, caminando por la tierra de gentiles, iban a entrar en el territorio de Israel, sacudían el polvo de sus pies, pensando que la contaminación de los gentiles pudiera afectar incluso a las cosas sagradas. Sin embargo, el rito de sacudir el polvo de los pies tenía la connotación de considerar el territorio del que se salía como un lugar pagano, y aunque la ciudad formara parte de Israel, era tenida como gentil, sin derecho a bendiciones, reservada según su forma de pensar para el verdadero Israel. Note que considerar como inmundo a alguien no es una novedad en el entorno de Israel, ya que el mismo Señor dice que cuando alguien es avertido de un pecado y persiste en él, sea tenido por étnico y publicano. Mateo capítulo 18 y versículo 17. Y no cabe duda que quien desprecia al enviado está también despreciando al que lo envió. Por tanto, quienes despreciasen y no oyesen el mensaje que proclamaban los enviados de Jesús, estaban negándose a oír a Él, y a Él mismo también estaban despreciando. Por esa causa, les instruyó sobre lo que debían de hacer cuando fuesen rechazados. Tenían que abandonar el lugar donde no eran gratos, bien sea en una casa o en una ciudad, como el Señor hizo cuando los gerasenos le pidieron que saliera de los límites de la región.
Marcos capítulo 3 y versículo 17. El mandato de Jesús fue asumido por los apóstoles y mensajeros que predicaban el Evangelio cuando eran rechazados, como por ejemplo ocurrió con Bernabé y Pablo, cuando fueron rechazados por los judíos de Antioquía. Note lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículos 50 y 51, donde dice: Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y lo expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Por tanto, el sacudir el polvo de los pies no tenía que ver con una acción disciplinaria inmediata o con una maldición que recayese sobre los despreciativos, ya que se trataba de una expresión de testimonio judicial que se levantaría contra los tales. Note que el testimonio visible de sacudir el polvo de los pies es también una manifestación de compasión y gracia divina que llamaría al arrepentimiento a quienes hubiesen rechazado el mensaje, haciéndoles reflexionar para que pudiesen venir al arrepentimiento. De otro modo, les advertía que las palabras que no quisieron escuchar serán un testimonio de cargo contra ellos en el día del juicio. Salvo esta acción simbólica o descriptiva, aquellos que son despreciados no deben manifestar ningún tipo de enojo o resentimiento contra quienes lo rechazan, sino un gozo especial por haber tenido ocasión de participar en el vituperio de Cristo. Hebreos capítulo 3 y versículo 13 dice: Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El sufrimiento y rechazo por servir y obedecer a Cristo es evidencia de estar en la senda de la fe y además de caminar sobre las huellas que Él dejó para que sigamos sus pisadas. Note lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Después de la ascensión, los discípulos de Cristo confrontaron pruebas, también desprecios, tribulaciones, cárceles, azotes y desprecios, pero estaban, como dice la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y versículo 41, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Así pues, cada una de las pruebas y afrentas en la vida cristiana van completando lo que resta de las aflicciones de Cristo por medio de su cuerpo. Colosenses, capítulo 1 y versículo 24 dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. La frase que se considera no aparece en ningún texto griego con suficiente autoridad como para tomar el texto como de Marcos, ya que tan solo aparece unciales y manuscritos que la tienen con toda seguridad como resultado de una armonización con Mateo capítulo 10 y versículo 15, donde dice: De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Por tanto, trasladamos aquí el comentario hecho para que ese pasaje del Evangelio según San Mateo,
ya que por otro lado las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueron castigadas por Dios a causa de su pecado y quedaron registradas en la Escritura como ejemplo de la perversidad de ellos. Note lo que dice Génesis, capítulo 3 y versículo 13, donde dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. También Génesis, pero ahora el capítulo 18 y versículo 20 dice: Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y en el Nuevo Testamento, en Judas, versículo 7 dice: Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nótese que las acciones abominables que cometieron los habitantes de aquellas dos ciudades, por cuya causa el juicio divino cayó sobre ellas, no pueden compararse en dimensión con el rechazo voluntario del Evangelio de salvación, que es por gracia que anuncian los enviados de Jesús. Ya que en el día del juicio final, cuando todos los no salvos comparezcan ante el trono blanco de Dios y se dicte la sentencia de condenación eterna sobre todos, como así señala Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 11 al 15. El juicio será para los habitantes de aquellas dos ciudades más tolerable que para los que rechazaron voluntariamente el mensaje de salvación. También la Biblia enseña que Dios, en su justicia, establece distintos grados de castigo según su obra. Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 12 y 13 dicen: Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Sin duda que todos aquellos que no aceptan el Evangelio, es decir, los no salvos, irán al infierno para una muerte eterna y definitiva, que es una segunda muerte, consecuencia de no estar registrados sus nombres en el libro de la vida. Simbólicamente es el registro que contiene la relación de todos los salvos, como así señala Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 14 y 15, donde dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sin embargo, aunque todo lo que no procede de la fe es pecado, hay pecados mayores que otros. Como Cristo dijo a Pilato, en Juan capítulo 19 versículo 11, dice: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La verdad de la gradación en el castigo está contenida también en la parábola del siervo infiel, donde el Señor dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco.
Lucas capítulo 12 y los versículos 47 y 48. Note que el Señor advierte a los discípulos comisionados para predicar el Evangelio, que deberán contar con oposición en su ministerio, ya que la rebeldía contra el mensaje de salvación sitúa al oyente en una posición de pecado voluntario, por el que por otro lado es condenado. Así pues, no se trata de menospreciar una invitación, sino de quebrantar un mandamiento. Juan, capítulo 3 y versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios, por medio del Evangelio, llama a los hombres a un encuentro personal con Cristo, rindiéndose a Él, esto es, creyendo con el corazón y confesando con la boca que son pecadores y que reconocen que la única salvación está en Jesús. Romanos, capítulo 10 y los versículos 8 al 10 dice: Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que el castigo a quienes no escuchan el mensaje del Evangelio se les aplicará como una retribución por su ofensa en contra de Dios. Por tanto, debe de entenderse más allá de la consecuencia natural del pecado, ya que Dios mantendrá el orden moral establecido por Él para toda la creación. Y el castigo eterno es la manifestación perpetua de la indicación que se hace al honor de Dios por la rebeldía del pecador. Note que la culpabilidad en materia de pecado no se mide por quien la comete, sino por quien la recibe, ya que es un efecto directamente en contra del ser infinito de Dios, por lo que ninguna mente humana es capaz de comprender el alcance del castigo vindicativo que Dios establece. La Biblia enseña sobre el castigo eterno y el lector debe de entender que se trata de un texto que revela al hombre el pensamiento de Dios, infinitamente más alto que el suyo. Así que, por ejemplo, se lee el texto bíblico cuando dice, en Romanos capítulo 12 y versículo 19, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se trata solo del hecho futuro de la muerte eterna, que sume al pecador incrédulo en un estado de perpetua separación de Dios, sin solución alguna de continuidad. El castigo corresponde a una imposición resultante de hechos concretos contra Dios, como retribución a lo requerido en su infinita justicia, que mide la ofensa cometida en contra de Él. Por otro lado, algunos piensan que es desorbitada la pena frente al alcance de los hechos, pero como el carácter de Dios es justo, cualquier castigo tiene necesariamente que también ser justo, ya que Dios ha provisto de salvación para todo aquel que crea, mediante el pago de un precio infinito por el pecado consistente en la entrega de la vida de su Hijo. La primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20 dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro
o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La provisión de precio por el pecado lleva aparejada también la provisión de salvación por gracia mediante la fe. Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los hombres tienen la libertad de aceptar o rechazar la provisión salvífica de Dios, acarreando con ello las consecuencias personales que se proyectan a perpetuidad en el estado eterno. Y no hay ninguna enseñanza bíblica que permita suponer la extinción de este castigo en un estado tanto eterno como consciente. Jesús se refirió a lo intolerable que este castigo resultará para quienes, no atendiendo a los que envió con el mensaje del Evangelio. Por otro lado, note que a los moradores de las dos ciudades, ejemplo de corrupción y pecado, como fueron Sodoma y Gomorra, les será más tolerable el castigo que a estos reverdes al llamamiento celestial, quienes, negándose a recibir el mensaje de salvación, tendrán que oír para siempre las palabras que Abraham dijo a Lázaro. En Lucas, capítulo 16, versículo 25 dice: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y ahora eres atormentado. Entonces, vemos que un aspecto más que conviene resaltar aquí, dejando ya el comentario del traslado de Mateo, ya que en el juicio habrá diferentes grados de castigo, según las obras de cada uno de los que serán juzgados, como así señala Apocalipsis, capítulo 20, y los versículos 12 y 13. El destino final es igual para todo perdido, que es el infierno, como muerte perpetua para quienes no están registrados en el libro de la vida. Apocalipsis, capítulo 20, y los versículos 14 y 15. Pero la Escritura enseña que hay unos pecados de mayor intensidad que otros, como dijo el Señor a Pilato, en Juan capítulo 19, versículo 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Nótese que los de Sodoma y Gomorra sufrirán las consecuencias de sus pecados, pero estos tienen un mayor grado de responsabilidad, porque oyeron el mensaje de salvación y pudieron ser salvos y no lo quisieron. Nunca puede separarse al hombre de su responsabilidad delante de Dios. Quienes no creen son condenados por su determinación personal aquí, ahora, en la tierra. Y voy concluyendo con esto. Jesús aclaró que el pueblo era responsable de la forma en que respondía al Evangelio. Pero sin embargo, a la mayoría de la gente no le gusta que le señalen sus pecados, y mucho menos en público, ya que la vergüenza de verlos expuestos es a menudo peor que el castigo al que sea acreedor el que peca. Por otro lado, debe de considerarse también que los discípulos no serían culpables si la gente rechazaba el mensaje, siempre que lo presentaran con fidelidad y esmero. Nosotros, los cristianos, no tenemos la culpa de que alguien rechace el mensaje de salvación de Cristo, pero sin embargo tenemos el deber
de proclamarlo y hacerlo con fidelidad. Amigo y amiga oyente, para cada persona, Dios elige la mejor forma de revelarse, ya que Dios usa su palabra, la Biblia, también usa las circunstancias, nuestras mentes u otra persona para captar nuestra atención. Él, Dios, es persuasivo y persistente, pero sin embargo no obliga absolutamente a nadie. Pero por otro lado, desatender o resistir el mensaje de Dios, como lo hicieron los religiosos y parte del pueblo de Israel, es una tragedia, no para Dios, sino para ellos. Ahora bien, amigo y amiga oyente, ¿cuán consciente estás respecto al interés que Dios tiene por entrar en tu vida? Y la siguiente pregunta es, ¿lo has recibido en tu vida? Si tu respuesta es no, pues ahora tú puedes orar conmigo una sencilla oración para recibirle. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, me confieso delante de ti una persona pecadora, y en este momento me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.